Xperia Play. Es la última incorporación a la familia de Xperia. Cuando está cerrado es un smartphone que tiene todas las prestaciones que un usuario podría esperar, como es la última versión de Android, Gingerbread, con acceso al Marketplace y a todas las aplicaciones de Google. Tiene una cámara de 5 megapíxeles, tiene una pantalla de 4 pulgadas multitáctil, es decir, tiene todo lo que necesita para ser reconocido como un smartphone. La gran diferencia es que cuando lo deslizas aparece un teclado que es bastante reconocido, posee las dos crucetas típicas de las consolas PlayStation, con el logo certificado por PlayStation. Incorpora además esto que es una novedad, que es un teclado táctil para en los juegos sin no tener que tocar la pantalla, sino poder jugar directamente con los dedos gordos. Y en la parte trasera incorpora también dos teclas para aprovecharlas también en los juegos. Por ejemplo, con este juego, además tiene altavoces estéreo para que la experiencia de juego sea envolvente el sonido. Posee un procesador de 1 GHz de Qualcomm que se llama Snapdragon, y tiene un procesador además gráfico que es de la marca Adreno, el 205, para conseguir al final que el producto tenga 60 frames por segundo, 60 imágenes por segundo, y tener una experiencia de juego muy fluida. Y este es Xperia Play.